Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Versículos 11 y 12. Pero quiero leer, contextualizar. Cuando hablo de contextualizar es que quiero leer todo este texto bíblico completo hasta el 11 y 12. Hasta el 13 voy a leerlo. Dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, concéntrese en los textos bíblicos clave. Recuerde, vamos a leer, vamos a estar estudiando 11 y 12 de este texto, pero quiero traer a memoria quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el cual en la Biblia, en el Evangelio de Juan, está interpretado como el Verbo, mediante el cual fue creado todo. Desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo y por los siglos de los siglos, siempre ha estado Jesús ahí presente en la divinidad. Cuando la gente argumenta de que Jesús es hijo de María, le quita el grado de divinidad que tiene como hijo de Dios. Es hijo de María hombre, pero no es hijo de María Dios. No es Dios hijo de María, para que lo entiendan claramente. Si usted puede ver en la oración que él hace al Padre en Juan capítulo 17, él le está diciendo al Señor: glorifícame tú con aquella gloria que tenía antes de que existiese todo. Es una clara evidencia. Si usted lee el Evangelio de Juan capítulo 17, se va a dar cuenta de que hay dos argumentos antiteológicos que se están rompiendo en esa oración. Uno, el argumento de los Jesús solo, que están diciendo, que argumentan de que Jesús es Dios, es el único Dios verdadero, y sí es así, pero también está el Padre y también está el Espíritu Santo, porque Jesús estaba orando al Padre, estaba hablando con el Padre, y también se quebranta esa antítesis de que Jesús es hijo de María o madre de Dios. No está bien, porque es madre del hombre que nació allí, que vino aquí a la tierra. En ese texto bíblico se quebrantan dos antítesis o antítesis. Pero yo quiero también decirle allí, cuando dice la Biblia el Verbo hecho carne, es que Él estaba primero con Dios y estaba allí en la creación. ¿Cómo así, pastor, que estaba en la creación? El Señor dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. También dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y en varios aspectos de la creación se ve cómo se mueve la Santa Trinidad, transformando y obrando en cada proceso de la creación. Y aún en el momento de la creación del hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En ese texto bíblico se quebrantan dos antítesis. Uno, hay gente que cree que Dios le estaba diciendo a los ángeles, y los ángeles no tienen poder creativo. Los que estuvieron en el estudio de angeliología que di aquí durante unos miércoles, ¿se acuerdan? Aprendieron que los ángeles no tienen poder creativo. Por eso Satanás no tiene poder creativo, no es como Dios. Porque Satanás es un ángel caído, un ángel que se rebeló. Se quebranta esa antítesis en donde se quiere dar a entender que era solamente Jesús hablando consigo mismo, como si fuera un ventrílocuo, y es una falta de respeto a la doctrina, a la santa doctrina de la Trinidad. Porque no es Jesús hablando consigo mismo, sino Jesús hablando con el Padre, y el Padre hablando con el Hijo, y el Padre hablando con el Espíritu Santo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estoy dando un paréntesis al primer capítulo de Juan, versículos 1 y 2. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios, y mediante Él fueron creadas todas las cosas. Es el aliento mismo de Dios, es la voz del Padre, trayendo todo a la luz, trayendo todo al universo que nosotros podemos contemplar, y aún las cosas que no podemos ver. Jesús siempre ha estado desde el principio. Simple y llanamente que vino en una época en donde Dios estableció que fuese así. Y le digo, ¿qué es lo tremendo de todo? De que no solamente es poderoso su nacimiento, es poderoso lo que ocurrió en la cruz del Calvario cuando fue clavado y muerto en la cruz, sino que es mucho más poderosa su resurrección, aleluya. Y aún mucho más poderosa, mucho más poderoso su ascenso al cielo, su retorno al cielo. ¿Sabe por qué? Porque ese retorno al cielo de Cristo llevó cautiva la cautividad y derramó dones a los hombres, y le dio poder y unción a la iglesia para que ande en victoria, para que predique y para que sea verdadera testigo del reino de los cielos, aleluya. Es poderoso cada evento sobre Jesús. Un evento una señal antes del fin está cumpliéndose por estos días, y la gente no le prestó atención. La conjunción de Venus y de Júpiter se realizó, la misma que anunció la venida de Jesús a Belén, la primer venida de Jesús. Cuando nació en un pesebre, esta conjunción se dio. Y ahora esta conjunción se está dando. ¿Sabe qué está anunciando? La segunda venida de Cristo. Cristo viene pronto. El mismo que partió la historia del hombre, y la historia narra antes de y después de. Ese mismo evento está marcando las señales antes del fin, y una de ellas es la venida de Cristo. Ya se está separando. Usted en la noche puede mirar hacia el oriente, entre el oriente y el norte va a encontrar dos estrellas muy grandes. La más grande es Júpiter y la más pequeña es Venus. Ya se están separando, estaban conjuntas y se veían junto a la luna. Gloria al Santísimo Señor por sus señales. Gloria al Señor, lo glorificamos. Y entonces ahí se violan, esas personas que tienen esos argumentos de que los ángeles crearon
y tienen esos argumentos de que Jesús es un simple ángel, un simple ser humano, están cayendo en un gravísimo error, porque le quitan divinidad y grandeza a nuestro Dios. Le quitan divinidad y grandeza a la solemnidad de un culto como este. Porque cuando tú y yo venimos a este lugar, venimos es a rendir homenaje a nuestro soberano Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Yeshua HaMelech. Cuando tú y yo venimos, nos congregamos, venimos a buscarle, a acercarnos a Él, es para darle la adoración, la gloria y la majestad que Él se merece, a presentar nuestro servicio, a presentar nuestras ofrendas de gratitud y de obediencia. Pero hay algo aquí también en la carta de Juan que encierra algo que muchas personas, muchos de nosotros hicimos una vez. Aceptamos a Jesús. Estudiando con los estudiantes, practicando con los estudiantes de cuarto nivel, les estoy enseñando normas de homilética muy sencillas. Y nos encontramos con la oración de fe. La oración de fe que es bíblica. ¿Y dónde la encontramos? Pues nada más y nada menos que en el versículo 12 de Juan. Cada uno de nosotros recibimos a Jesús, pero al recibir a Jesús, nosotros estamos diciéndole: yo te entrego mi vida porque he determinado que tú seas mi Señor y Salvador. Porque en un principio la Biblia dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Significa de que Él fue objeto de menosprecio por los mismos de su casa. Es más, los que le crucificaron fueron los mismos de su casa. Los que le escupieron fueron los mismos de su casa. Los que se burlaron de Él y le entregaron fueron los mismos de su casa. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y lo encontramos en diferentes enseñanzas. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer sirofenicia? Esa mujer sirofenicia estaba clamando por un milagro. Y Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos. Imagínate una expresión de estas. Esa mujer fue muy humilde. Esa mujer fue muy esforzada. Esa mujer fue quien se levantó para decir: yo creo. Y esa fue una manera de extender el reino de los cielos a los gentiles, de proclamar el poder de Dios a los gentiles, de llevar la gloria de Dios a los gentiles. Si usted abre allí en su Biblia el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, por favor póngalo en pantalla, búsquelo en su Biblia. Mire lo que dice allí: mas a todos los que le recibieron, versículo 1, ¿cuántos le han recibido? ¿Cuántos le han recibido? Ahora, aquí hay gente nueva que nos visita por primera vez. Voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos no le han recibido? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice de que solamente los que le reciben son hijos de Dios. Hasta que yo no recibo a Cristo como Señor y Salvador, yo simple y llanamente soy una criatura inteligente. Hay mucha gente que dice: no, es que yo soy hijo de Dios. No, el hijo de Dios hace la voluntad de Dios.
El Hijo de Dios se identifica con su Dios. Y cuando digo que me identifico con mi Dios, es que hago y practico sus mandamientos. Y le tengo esa mala noticia: no todo mundo es hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios, tú y yo necesitamos recibirle. ¿Y qué significa recibirle? Recibirle es aceptar sus mandamientos. Recibirle es someterme a su señorío. Por eso nosotros le decimos: Jesucristo es el Señor. Y por eso nosotros le decimos: Él es nuestro Señor. Y por eso Jesús enseña de que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. Y si tú vienes por primera vez, debes enterarte por la misma Biblia de que todos no son hijos de Dios, de que únicamente el verdadero hijo de Dios hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Vivir en su vida de acuerdo a lo que está aquí regido en principios, establecido en ordenanzas, a las cuales nosotros le llamamos mandamientos. Nosotros le recibimos. En algún momento le dijimos: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Se acuerda? Mas a todos los que le recibieron, y sigue diciendo, los que creen en su nombre, los judíos siguen esperando un Mesías. Los judíos no pueden creer que el hijo de un carpintero sea el Mesías. Y por eso los mismos judíos están esperando la venida de su Mesías. Y no se dieron cuenta o no han querido reconocer que su Mesías ya ha venido una vez y que viene por segunda vez a redimirles. El pueblo hebreo tuvo la oportunidad de participar aceptándole. Y aún recuerdo los ayes de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matáis a vuestros profetas y apedreáis a los que os bendicen. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos bajo mis alas? Pero nunca, no me volveréis a ver hasta que no digáis: Baruch haba Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. No quisieron reconocerle. Aunque la Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo anuncia como linaje de David, no quisieron aceptar ese linaje, no quisieron aceptar ese rey. Aunque en el libro del Génesis, en el capítulo 49 de la profecía de Jacob sobre su hijo Judá, anunció de que se iba a levantar Shiloh, el ungido, que Isaías capítulo 63 está diciendo claramente: Jesús es el Señor, Jesús es el ungido. Y cuando en la sinagoga estaba exponiendo las escrituras, habiendo abierto el libro, se abrió el lugar en donde estaba escrito en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aún así no quisieron creer. No han querido entender esto. Pero hay un pueblo que dijo: no solamente te recibo, sino que yo creo que eres el Hijo de Dios. Jesús le preguntó una vez a uno de sus discípulos, al más impulsivo de todos, ¿quién es? A Pedro. A sus discípulos primeramente le preguntó: ¿qué han escuchado ustedes que dice la gente de mí? El uno dijo: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y así sucesivamente, hasta que le preguntó: vosotros, ¿qué decís que soy?
¿vosotros qué decís que soy? Y aquí hago un acento profundo, porque no sé qué pasa con la iglesia actual. ¿Por qué se claudica en la fe? ¿Por qué se abandona la cruz? ¿Por qué se vive una vida de doble ánimo? ¿Por qué me tienen que estar todo el tiempo imponiendo manos para activarme? ¿Será que aún no me he podido identificar con ese Dios? Jesús le pregunta a sus discípulos, Jesús le pregunta hoy a su iglesia: ¿ustedes qué dicen que soy yo? Jesús le pregunta a Palacio del Rey: para ustedes, ¿quién soy? Y vuelve y pregunta: ¿soy digno de su adoración? ¿Soy digno de su alabanza? ¿Soy digno de su servicio? Le pregunta hoy el Señor. Porque hay gente que no cree en su nombre. Hay gente que todavía cree que esto es religión. Hay gente que cree que esto es de cada 8 días venir a misa, perdón, a culto. Hay gente que cree que con sentarme y recibir la palabra ya he hecho mucho por Dios. ¿Vosotros qué decís que soy? Inmediatamente Pedro interrumpió el silencio, así mismo como este silencio que hay en esta iglesia, y dijo: tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo, el que había de venir. Y Jesús dijo una enseñanza clave desde ese día. Dijo: bien has dicho, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La gente interpreta mal. Aquí se tumba una antítesis bíblica, porque no es Pedro la roca sobre la cual se fundó la iglesia, ni mucho menos el primer papa. ¿Sobre qué se fundó la iglesia? La roca es Cristo. Y todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, todo el que lo recibe y lo tiene por Señor, va a ser edificado con cimientos firmes. Aleluya. No va a estar de aquí para allá. Y Jesús vuelve y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si no estás viviendo eso, tienes que volver a creer, o en el peor de los casos, convertirte de todo corazón. Si no estás viviendo los ríos de agua viva en tu vida, si no estás viviendo la transformación del poder del Espíritu Santo, si no estás viviendo lo que el reino quiere entregarte en tus manos, conviértete de corazón. Porque los que creen en su nombre son constituidos hijos de Dios. Los que le reciben, los que creen en su nombre, sigo ahí en el versículo 12, a los que creen en su nombre les dio potestad. Diga conmigo: potestad. ¿A quién se les da potestad? A los que le reciben. Diga conmigo: le reciben. Y a los que creen en su nombre. Yo creo que Jesús sana. Yo creo que el nombre de Jesús sana. Vas a ser sano. Yo creo que el nombre de Jesús echa fuera demonios. Van a salir fuera demonios. Yo creo que el nombre de Jesús es virtuoso.
Y no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder que no se estremezca. No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. La iglesia debe entender que el que toma estos dos pasos en su decisión de fe, de corazón, porque no es una oración, óyeme bien, no es una oración la que te va a dar un lugar allá en el cielo. No es una oración la que te va a otorgar el privilegio de ser hijo. Es una oración de arrepentimiento. Es una actitud de contrición. Es una actitud de reconocer que estamos delante de una gran salvación como nos la ha entregado Jesús en la cruz del Calvario. Para recibir el poder que es potestad, ahora usted ya va a conocer los privilegios de ser hijo. Porque ser hijo de Dios nos otorga privilegios. ¿Cuántos dicen amén? Primero, la primer potestad de ser hijo de Dios es que ya no vivimos de misericordia. Porque la Biblia dice que Él hace salir el sol para buenos y malos. Es decir, Dios es tan misericordioso que le da chance al que se está portando mal de que se ordene antes de que encuentre la muerte, porque la muerte nos va a llegar a todos, conversos e inconversos. Oiga, la muerte va a llegarnos a todos, conversos o inconversos. El Hijo de Dios ya no vive de misericordia, sino que vive de gracia. Las puertas abiertas para los hijos de Dios son sin número, son especiales. Las fuerzas extras, el esfuerzo que el Señor da en medio de las tribulaciones no tiene precedentes. Usted ve a gente en momentos difíciles colapsando, llenándose de amargura, cayendo en depresión, pero los hijos de Dios en la noche más oscura de nuestras vidas estamos alabando, danzando, glorificando al Señor y diciendo: hay vida en Cristo, hay salida. Yo tengo la patria potestad de mi padre. ¿Sabe qué significa patria potestad? De que yo pasé a ser un hijo adoptivo de Abraham. Pasé a ser un hijo adoptivo del Padre, injertado al linaje de Israel, una simiente bendecida como esa. ¿Usted no se alegra por eso? Ahora usted y yo, cuando tenemos la potestad de ser hijos de Dios, pasamos a ser parte de una simiente bendita, de una simiente próspera, de una simiente celestial. Oh, yo pensé que iba la iglesia a estar gozosa. La patria potestad de nosotros la tiene el Señor. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, cuando tú y yo determinamos recibir a Jesús en nuestras vidas y creer que Él es el Hijo de Dios, inmediatamente nuestro Padre Celestial firmó nuestra acta de adopción y dijo: esta ya no es una criatura, este ya no es una criatura, simple y llanamente, esta es hija, es hijo. Siéntete contento porque tienes un papá fenomenal, glorioso. Él no abandona como los padres de la tierra. Él no menosprecia como los padres de la tierra, que no son capaces ni de dar un apellido.
Pero tranquilos, también caerán. Porque a los hombres que Dios les dio el privilegio de sembrar semilla en un óvulo, también Dios los llamará a cuentas por la semilla que dejaron botada, que dejaron regada. Tú y yo tenemos un dueño. Y no somos esclavos cuando te digo esto. Porque al recibir a Jesús como Señor, nosotros somos colombianos. Tenemos nuestro presidente, ¿sabe? Pero yo le tengo un secreto. En mi caso, yo llevo 25 años teniendo un presidente eterno en mi casa, en mi vida, en mis finanzas, en mi fe, en mi confianza. Mire, presidente ha ido, presidente ha venido, y hasta ahora eso no ha hecho ninguna mella en mi hogar, porque yo tengo un Señor. Mi Señor gobierna mi casa, mi Señor gobierna mi mente, mi Señor gobierna. Y si tengo que pagar impuestos, pues mi Señor los provee para que yo no haga quedar en vergüenza su reino. Porque nuestro Señor respeta aún los reinos de la tierra, pero por encima de todo, el reino celestial es mayor que cualquier otro reino. Yo tengo un Señor y no soy esclavo. Tenemos un Señor. Siéntase dichoso. Un Señor que rompió nuestras cadenas. Siéntase dichoso, dichosa. Un Señor que quebrantó nuestras maldiciones. Siéntase victorioso, victoriosa. Un Señor que murió toda enfermedad en la cruz. Siéntase sano. Y si algún aguijón en la carne, pues dé gloria al Señor. Y espere en la fila en medio del proceso. Pero aún en el proceso, tu Señor te provee la fuerza para que estés de pie y no caigas. Aleluya. Gloria al Señor. Tengo potestad de ser hijo de Dios. Hay un documento allá en la oficina del Padre Celestial en donde está mi nombre y también el tuyo. Hay unos libros en donde está escrito, y eso se llama el libro de la vida. Y ahí están los lavados por la sangre del Cordero. Entre esos tú y yo. Y hay un documento escrito con amor, con letra y sangre de nuestro Señor. Dile al que esté a tu lado, valora eso. Valóralo. Que el Señor no vaya a tener que venir otra vez a preguntarle: ¿y ustedes qué dicen quién soy? Si a mí el Señor me pregunta ¿quién es? Yo le digo: tú eres el gran yo soy. Tú eres Elohim. Tú eres Rafa. Tú eres Jireh. Tú eres Adonai. Tú eres Shikenu. Tú eres Mekadashenu. Tú eres Kadosh. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres Señor, tú eres nuestra bandera, tú eres nuestra provisión. Tú eres Dios con nosotros, tú eres Dios presente. Eres la fortaleza de los siglos. Eres el Hijo de Dios. Si nos derramamos en adoración en esta mañana, hay muchas otras cosas que se le pueden decir. Príncipe de paz, consejero y fuerte Dios, león de la tribu de Judá,
el lirio de los valles, la rosa de Sarón. En la intimidad, ¿cuántas cosas puedes decirles al Señor? Y Yeshua está aquí. Jesús está aquí. Es el primero. ¿Sabes por qué? Porque cuando venimos a este lugar rendimos nuestro culto a Él. Yo simplemente en este momento estoy siendo un vaso. Como decíamos el miércoles referente al ministerio profético, yo soy solamente un naví, una burbuja de una fuente, que estoy exponiendo algo que no es mío, pero lo vivo como si fuera mío. Y al abrir la palabra, Yeshua el Mesías está aquí. Y a través de su Santo Espíritu te está hablando la palabra de vida, te está alimentando, te está sustentando. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Por eso no te pierdas los cultos. No cambies el culto del Señor por paseos o por qué sé yo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que viene el Señor, vienes al Señor, perdón, como oveja, Él te vacuna. Como oveja, Él te desparasita. Como oveja, Él te limpia. No te trasquila, te esquila. Como oveja, Él te ordeña. Y como oveja, Él te limpia y te sana. No te olvides de eso. Y ten la actitud correcta siempre que entras por esa puerta. Termino diciendo esto. Cuando tú vas a la oración de fe, le estás diciendo al Señor: yo te recibo como Señor mi Salvador. Yo reconozco que tú eres el Mesías, el que había de venir. Eres el Hijo de Dios. Inmediatamente cuando reconozco esto a los pies de mi Maestro, inmediatamente viene la luz de su evangelio e ilumina mi vida y empieza a transformar mi corazón. La palabra del Señor nos dice claramente de que tú y yo tenemos que hacer lo mismo que el Verbo. El Verbo se hizo carne. Ahora el Señor nos dice a nosotros como iglesia que también nosotros tenemos que volvernos verbo carne. Y lo dice a través de las Escrituras. ¿De qué manera? Sed hacedores de la palabra, mas no solamente oidores. Si usted es aún de aquellos que dice esto no, esto sí, esto no, esto sí, estás en un gravísimo error. Porque la Biblia dice que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Aquí no hay nada inspirado por el pastor terrenal. Aquí no hay nada inspirado por los hombres. Dios inspiró a los hombres para que escribieran en nombre de Él. Ellos fueron Roé o fueron Naví, a lo que le llamamos profetas en hebreo. Simple y llanamente escribieron lo que Dios ordenó es que escribiéramos. Si usted todavía es de lo que dice esto sí y esto no, como si estuvieras deshojando una margarita, me quiere o no me quiere, estás equivocado. Dios te ordena a que el Verbo se haga carne. Dios te ordena a que te conviertas en un hacedor igual que Él. Porque, amados hermanos, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no fue para que lo tuviéramos por religión o por fanatismo, sino para que ese sacrificio se volviese un hecho en nuestras vidas. Aleluya. Gloria al Señor. Y te digo según Juan 8:32. Deja que esta verdad te haga libre, porque Jesús dice: conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre.